A lo largo de la historia se han manejado muchos rangos de presión arterial para considerarla patológica para el ser humano y en los últimos años aparecieron y realmente desde hace mucho tiempo sabemos que a medida que aumenta la presión arterial aumenta la mortalidad. De hecho, hay estudios que muestran que por encima de 115 sobre 75 sistólica y diastólica milímetros de mercurio, la mortalidad aumenta en los seres humanos. De modo que eso ha lanzado que algunas guías en los últimos años han hablado que hipertensión arterial ya no se considera como el rango habitual de mayor a 140 sobre 90, sino mayor a 130 sobre 85 milímetros de mercurio. Esto generó bastante polémica en los últimos años y aparecen estas guías de hipertensión arterial del 2020 de la Sociedad Internacional de Hipertensión que intentan dar claridad no solo al rango de presión arterial, sino aterrizar las guías que vemos todos los días a un ambiente que sea de pronto más real, más condicionado por los recursos disponibles de cada país. Y es por eso que el día de hoy vamos a hacer la revisión de los aspectos destacados de las guías de hipertensión arterial del 2020 de la Sociedad Internacional de Hipertensión. Hay una nueva guía de hipertensión arterial y esto tiene su razón de ser porque es otra entidad distinta a las últimas dos guías grandes que hemos visto de la SCARD y la AJA, en donde ellos son conscientes de la realidad a nivel mundial. No todos los países tienen altos recursos, muchos países tienen escasos recursos y por eso la presión arterial no puede ser manejada por igual por los distintos países. De hecho, el ejemplo que pone es que el 25% y solo el 25% de los países africanos tienen guías nacionales de hipertensión arterial, de modo que basan su tratamiento en guías, por ejemplo, la europea y la americana, en donde ellos tienen todos los recursos disponibles, mientras que, por ejemplo, en países de África, en países de bajos recursos, no tienen esa posibilidad. Entonces, digamos que parten de que necesitamos hacer guías que sean muy enfocadas a la realidad de cada país, intentar acercarlo a la capacidad que tiene cada sistema de salud. De la misma forma, entienden que si bien es cierto que la mortalidad aumenta a partir de cifras como 115-75 milímetros de mercurio, también quieren dejar una presión arterial que sea homogénea con el resto de las guías para que podamos hablar el mismo idioma, inclusive con fines de investigación. No todos los países tienen posibilidad de hacer sus propias guías, de modo que no pueden utilizar las guías de países con avanzada tecnología y con altos recursos para hacer los tratamientos, pero de la misma forma no tienen los recursos para hacer sus propias guías. Entonces intentan dar una respuesta a este gran problema. Y esa es la primera sección de la guía en donde nos intentan enseñar que en cuanto al tratamiento de la enfermedad está lo óptimo, que es un completo tratamiento muy dirigido con todos los recursos disponibles, y un tratamiento esencial. Lo óptimo no necesariamente es lo esencial, pero todo tratamiento debería tener lo esencial. Es decir, lo óptimo es el tratamiento de punta y lo esencial es el tratamiento mínimo y estándar para mantener una sociedad pues, libre de esta enfermedad. Y el mejor ejemplo es que todos quisiéramos tener un Ferrari F50. ¿Para qué? Para desplazarnos, ¿cierto? Para ir al trabajo, para poder manejar por la ciudad y poder andar muy relajados en este automóvil. Pero si uno lo piensa, un automóvil muchas veces las funciones las cumplen sus cuatro llantas, el motor, que usted pueda manejarlo, conducirlo, la caja de cambios, y son cosas que tiene cualquier otro automóvil en la gran mayoría de los países. Entonces, si yo quiero desplazarme a mi trabajo, no tengo la necesidad de tener este automóvil que vemos a la izquierda. Si queremos y podemos, lo hacemos. Sobre todo, más bien, si podemos hacerlo, lo tenemos. Pero no hay necesidad de tener ese carrazo para el trabajo y podemos tener un Renaultcito 4. Y después de todo, el Renault 4 tiene sus cuatro llantas, tiene su motor, tiene su caja de cambios que de pronto no son la mayor tecnología, que de pronto no son lo que uno de pronto quisiera tener en cuanto a un carro, pero aún así es un carro muy bonito, es efectivo y le permite a uno desplazar a donde uno quiere. Puede hacer viajes larguísimos en un automóvil que se considera potencial patrimonio de ciertos países por algunos fanáticos. De modo que existe lo esencial y lo óptimo. Lo esencial es lo necesario, lo básico que se requiere y que con eso decimos, está bien, tenemos una patología controlada para situaciones y países de bajos recursos y tenemos lo óptimo, lo que debe ser de punta, el tratamiento estándar basado en todos los estudios que tenemos
para países con altos recursos económicos. Ahora sí pasemos a la definición de hipertensión arterial. Y ellos nos realizan unos puntos de corte de hipertensión arterial que son más homogéneos al resto de las guías, y estas definiciones son para pacientes mayores de 18 años. Ellos nos hablan que el rango de hipertensión arterial es a partir de 140 a 90 milímetros de mercurio, y que lo normal es que sea menor de 130 a 85. Ese rango entre normal e hipertensión arterial grado 1 es presión arterial normal alta, y presión arterial estadio 2 es mayor a 160 a 100 milímetros de mercurio. Esto para el diagnóstico en el consultorio, pero tenemos otras medidas porque digamos que todos los pacientes en todos los países terminan yendo a una consulta y tomándose una presión arterial. El diagnóstico no puede ser basado solo en una toma, se requieren 2 hasta 3 tomas con consultas entre 1 a 4 semanas de diferencia. De modo que si usted tiene una presión arterial de entre 140 y 159 o 90 a 99 y el paciente no tiene compromiso de órgano ni factores de riesgo cardiovasculares, usted podría y debería esperar hasta la siguiente consulta para volver a tomar la presión arterial. Si el paciente persiste con rangos de hipertensión arterial, en ese momento se hace el diagnóstico de hipertensión arterial. Ese es el diagnóstico que todos conocemos. Sin embargo, la tecnología en las últimas décadas nos ha permitido hacer diagnósticos mucho más precisos, y tenemos el monitoreo ambulatorio de presión arterial y el monitoreo en casa de presión arterial, dos protocolos, uno automatizado, otro manual, que nos permiten hacer un seguimiento de la presión arterial ambulatoria. Nos permiten hacer cosas tan agradables como descartar un síndrome de bata blanca, enfocar y comprender y diagnosticar una hipertensión enmascarada, o incluso encontrar pacientes que tienen un riesgo cardiovascular aumentado, como los pacientes que tienen hipertensión arterial nocturna. Entonces ya encontramos que un paciente con una presión arterial en el consultorio mayor o igual a 140 a 90 milímetros de mercurio es un paciente que consideramos hipertenso cuando se asocia a 2 o 3 tomas en 2 o 3 más consultas distintas. Pero si al paciente por alguna razón le pedimos un monitoreo ambulatorio de presión arterial, este registro automatizado, él nos va a volver con unos resultados que nos dicen el promedio de presión arterial en 24 horas, la presión arterial durante las horas del día, la presión arterial durante las horas de la noche, y también una presión arterial cuando el paciente se despierta, aunque aquí ya no tocan ese tema. Es solo presión arterial durante el día, presión arterial durante la noche y promedio de presión arterial. Entonces, es importante recordar que cuando despertamos presentamos un pico de presión arterial, y a lo largo del día mantenemos presiones un poco más altas que las presiones arteriales durante la noche, que se reducen de forma fisiológica, y el promedio es la mitad entre esos dos. Si eso es así, podemos entender que el rango para definir hipertensión arterial en el promedio del día es mayor a 135-85 milímetros de mercurio. En la noche, que debería ser una presión un poco más baja, se define hipertensión arterial con mayor a 120-70 milímetros de mercurio, y el promedio es mayor o igual a 130-80 milímetros de mercurio. Pero si el paciente lo enviamos a un monitoreo domiciliario en casa, el criterio para presión arterial es que tenga presiones mayores o iguales a 135-85 milímetros de mercurio. Los pacientes con presión arterial normal alta y esto no se aleja mucho de las guías que teníamos de la AJA, deben recibir un tratamiento no farmacológico y en algunos casos seleccionados un tratamiento farmacológico antihipertensivo, pero habitualmente se arranca con un tratamiento que sea no farmacológico para intentar, con cambios del estilo de vida, para intentar reducir estas presiones sanguíneas. Esto, aunque ya le decimos presión normal alta, era también lo que nos decía el doctor Welton en las guías de la AJA previas del octavo joint, en donde decía que estos pacientes ya eran hipertensos y que había que iniciar con unas medidas no farmacológicas y posteriormente, si no mejoraban, con tratamiento farmacológico, porque aquí ya hay un aumento de mortalidad. Sin embargo, eso fue la controversia de las últimas guías, porque 130-85 consideran un paciente hipertenso. Para algunos expertos nos resulta que de pronto es una presión arterial que es algo excesiva, pero es una realidad según lo que dice la evidencia. No hay necesidad de hacer un mapa ni un monitoreo domiciliario si estamos en una zona de bajos recursos. Considero que en nuestro medio se pueden hacer, puede pedirse este estudio, pero esto es lo óptimo. Lo esencial es hacer el diagnóstico en la consulta externa.
La base del diagnóstico es tomar una presión arterial y si es así tenemos que tener una adecuada toma de presión arterial. Si lo único que tenemos a la mano es tomar la consulta en el consultorio, tomar la presión arterial en el consultorio médico. Lo esencial es hacer el diagnóstico en la consulta médica, lo óptimo es hacerlo ambulatoriamente. Entonces el paciente debe llevar sentado por lo menos 5 minutos con los pies completamente apoyados sobre una superficie o sobre el piso. Debe estar su espalda recostada sobre el espaldar de la silla. El paciente debe haber estado en reposo durante 3 a 5 minutos. El ambiente ser tranquilo, calmado, con buena temperatura, con una temperatura cómoda. El paciente no debe haber fumado recientemente, no debe haber consumido café recientemente y no debe haber acabado de hacer un ejercicio en los últimos 30 minutos. Su vejiga debe estar vacía y el paciente debe haber hecho el reposo en cuyo caso tomamos la presión arterial por lo menos 3 veces con 1 minuto de diferencia, ya sea el promedio de las 2 últimas presiones arteriales. Las tomas de presión arterial se eligen hoy en día o se permiten con dispositivos digitales, los esfingomanómetros que son analógicos o con mercurio. En algunos países ya han sido excluidos. Tal vez en nuestro medio todavía se utilice el manguito con esfingomanómetro, en cuyo caso el manguito debe ocupar el 75 al 100% de la circunferencia del brazo del individuo. Para los dispositivos electrónicos, pues eso sí depende de las recomendaciones propiamente de la manufacturadora. Absténgase de realizar el diagnóstico en una sola toma de presión arterial y esto es importante. Cuando encontramos una presión mayor a 140, mayor o igual a 140-90, aunque uno diría está hipertenso, uno debería iniciar unas medidas no farmacológicas, cambios en el estilo de vida y dependiendo de los factores de riesgo del paciente, citarlo en control en 1 a 4 semanas para confirmar esa presión arterial alta. Si sigue con esa presión arterial mayor o igual a 140-90 milímetros de mercurio, tiene el diagnóstico de hipertensión arterial. Hay algunos casos en donde, por ejemplo, si la presión arterial es mayor o igual a 180-100 milímetros de mercurio, 110 milímetros de mercurio, estos pacientes ya tienen el diagnóstico de hipertensión arterial y lo mejor es iniciar un tratamiento porque es raro que por ejemplo, la ansiedad ocasione presiones tan altas y generalmente estos pacientes ya son hipertensos. En especial si ya tiene factores de riesgo cardiovasculares o compromiso de órgano blanco, pues obviamente debemos iniciar un tratamiento antihipertensivo. Siempre que sea posible intente hacer por medios ambulatorios el diagnóstico de presión arterial. ¿Por qué esto es importante? Porque si usted toma la presión arterial en el consultorio, por obvias razones está tomando la presión arterial durante el día. El paciente puede estar ansioso, puede estar temeroso de la noticia. El esfingomanómetro, cuando usted se lo pone, puede generar ansiedad de aumentar un poco la presión arterial. Y además, una de las cosas más importantes es que vamos a estar perdiendo esa presión arterial nocturna, que cuando el paciente no reduce esa presión arterial adecuadamente lo aumenta, que es el famoso paciente no diper que encontramos en la literatura, también tiene un aumento del riesgo cardiovascular. De modo que los sistemas ambulatorios tipo monitoreo ambulatorio de presión arterial en mapa automatizado nos permite inclusive encontrar diagnósticos que no son frecuentes en la consulta, como los pacientes con hipertensión nocturna. ¿Qué hacemos si tenemos tiempo, un poco de sobra y recursos? Estos pacientes no solo de tomarse la presión arterial en posición sentado, sino que se le debe pedir que haga bipedestación y tomar la presión arterial en bipedestación para intentar buscar en este caso ortostatismo, sobre todo en los pacientes que están tomando tratamientos antihipertensivos, sobre todo los ancianos, porque cuando de pronto haya un descenso en la sistólica mayor a 20 milímetros de mercurio o mayor de 10 milímetros de mercurio en la diastólica o que caiga la sistólica por debajo de 90 milímetros de mercurio, consideramos que el paciente, luego de haber estado 3 minutos en bipedestación, cumple con criterios de ortostatismo. Y si eso es así, el paciente no está deshidratado o no ha perdido exageradas cantidades de volumen sanguíneo en las últimas horas, pues obviamente estamos considerando que esto puede ser farmacológico, puede predisponer a síncopas al paciente y puede ser la causa de la pobre adherencia al tratamiento. De modo que nos permite tomar alguna que otra decisión. Y siempre que podamos tomar la presión arterial en ambos miembros superiores, porque si bien siempre se encuentra una diferencia que no es mayor de 20 milímetros de mercurio entre miembro superior y miembro superior, uno debería tomar la presión arterial más alta y tomarla como el patrón de referencia para futuras consultas. Consejo personal, hay que anotar en qué miembro superior se está tomando la referencia de presión arterial en sus pacientes.
Y mientras el paciente está en el consultorio es un momento angustioso para el paciente, a veces hay noticias que de pronto para él no son muy agradables, está de pronto preocupado porque de pronto teme que lo puedan regañar porque la herencia de pronto no fue la mejor y esto es un error catastrófico, no puede generar en los pacientes miedo, ni terror, ni pánico porque eso depende de una buena relación y que nos digan siempre la verdad. Pero los monitores de presión arterial permiten evitar hacer diagnóstico con síndromes de bata blanca y ahorita veremos más adelante qué tan frecuente es ese síndrome de bata blanca. Entonces, ante una presión arterial que es normal para las guías o normal alta, podríamos medir la presión arterial inclusive al año si tiene factores de riesgo cardiovasculares o a los 3 años si el paciente es joven y no presenta ningún otro tipo de patología. Pero si la presión arterial está por encima de 130 hasta 160, o sea, en presión normal alta, si el paciente está con su presión normal a los 3 años, si el paciente está con presión normal alta o hipertensión arterial estadio 1, este paciente deberíamos confirmar nuevamente la presión arterial, preferiblemente con un monitoreo ambulatorio para intentar descartar el síndrome de bata blanca o citar al paciente en unas 4 semanas para nueva toma de presión arterial en un ambiente adecuado, con una adecuada toma y hacer el diagnóstico en ese momento. Si la presión arterial está en estadio 2, podríamos confirmarlo en unos pocos días a semanas, 4 semanas nuevamente, tomar una nueva presión arterial e inclusive si el paciente tiene factores de riesgo cardiovasculares, compromiso de órgano blanco, poder iniciar un tratamiento farmacológico inmediato. Hay algunos síndromes especiales en cuanto al diagnóstico de hipertensión arterial, como el síndrome de bata blanca, que es una elevación de la presión arterial que se presenta únicamente durante la consulta médica. Esta puede aparecer en pacientes inclusive que están tratados o en los pacientes que no están tratados. Este diagnóstico es tan frecuente como que el 10 al 30% de los pacientes que encontramos hipertensos en la consulta externa vemos que son pacientes con síndrome de bata blanca y por eso hoy en día se prefiere mucho los monitoreos ambulatorios que evitan ese diagnóstico erróneo, que ameritan de pronto un tratamiento únicamente si el paciente tiene muchos factores de riesgo cardiovasculares o compromiso de órgano blanco. Y hay otro síndrome mucho más preocupante que es la hipertensión arterial oculta o enmascarada, en donde encontramos una presión arterial dentro del consultorio normal o normal alta y por fuera del consultorio encontramos presiones que sí están en rangos de hipertensión arterial. Estos pacientes tienen un factor de riesgo cardiovascular como si fueran hipertensos y el monitoreo ambulatorio evita hacer falsos diagnósticos como que el paciente esté normotenso o las hipertensiones arteriales nocturnas. ¿Cuáles son los monitoreos de presión arterial ambulatoria? El primero es el mapa. Este monitoreo durante 24 horas le está tomando automáticamente presiones arteriales a los pacientes cada 15 a 30 minutos y él nos envía un promedio del día, nos arroja cuántas medidas fueron válidas y cuántas no, y por lo menos deberíamos tener 20 medidas válidas durante el día y 7 medidas válidas durante la noche, y las lecturas habitualmente nos mandan promedios, promedio al despertar, promedio diurno, promedio nocturno, promedio durante todo el día. Es importante tomar estos monitores ambulatorios porque nos permiten hacer los distintos diagnósticos de presión arterial y no solo eso, sino que también favorece un adecuado monitoreo de tratamiento cuando la presión arterial es resistente al tratamiento. Y el monitoreo en casa es cuando uno le pide al paciente que se tome todos los días la presión arterial durante 3 a 7 días, se toma la presión arterial después de 5 minutos de haber estado en reposo, 2 presiones arteriales con un minuto de diferencia entre ambas tomas, y a largo plazo se puede hacer seguimiento con esta clase de toma de presión arterial con 1 a 2 tomas por semana o mes, lo cual hace que el paciente además se personalice el tratamiento y pueda ayudarnos y sentirse que está impactando en lo que él hace, comprometerse con la herencia y darse cuenta qué tan bien o mal está siguiendo la fórmula médica. Entonces recordemos que el promedio de presión arterial es el promedio del día y de la noche. El día la presión más alta, mayor o igual a 135-85 minutos de mercurio es el diagnóstico de hipertensión arterial. El promedio de la noche es mayor o igual a 120-70 minutos de mercurio. El promedio de 24 horas es de 130-80 milímetros de mercurio. En cambio, en el monitoreo ambulatorio de presión arterial es mayor o igual a 135-85 milímetros de mercurio. Cuando nos enfrentamos a un paciente con hipertensión arterial es importante hacer el interrogatorio del paciente hipertenso. El interrogatorio del paciente hipertenso, la anamnesis para el paciente hipertenso, es importante destacar cuánto lleva con el diagnóstico de hipertensión arterial. A medida que va pasando el tiempo, hay mayor probabilidad que nos comprometa algún órgano la hipertensión,
cómo son sus presiones arteriales habitualmente para comenzar a trabajar sobre esos rangos y además para definir quién realmente tiene deterioros súbitos de la presión arterial, los tratamientos médicos que recibe y en especial los que recibió previamente y en especial los que no ha tolerado para evitar recurrir o reincidir en tratamientos que le hacen daño a los pacientes. Los tratamientos que él recibe por su propia cuenta, muchos de ellos no confían en su médico, lo cual también es una catástrofe, pero también hay otros que confían mucho en las medicinas alternativas y hay muchos de estos tratamientos que no tienen ningún estudio ni ninguna base científica, de modo que no permiten hacer recomendaciones a favor y por ahora las guías no recomiendan tratamientos alternativos u homeopáticos. Y los efectos adversos que ha presentado con tratamientos previos es bastante importante para nosotros para saber realmente qué tratamiento debemos evitar en ellos. Otros factores de riesgo cardiovasculares, los propios que conocemos, tabaquismo, diabetes mellitus, hipertensión arterial, infartos previos, ACVs previos, enfermedad renal crónica. Siempre es importante aprovechar si el paciente cumple los criterios y los rangos de edad, calcular una escala de riesgo. En nuestro medio en Colombia utilizamos Framingham multiplicado por 0.75, mayor al 10% se considera un paciente con riesgo cardiovascular alto, aunque Framingham tiene sus limitaciones en la escala que utilizamos en Colombia. Buscaríamos otros síntomas cardiovasculares y esto va enfocado claudicación intermitente para extremidades con enfermedad oclusiva, pacientes por ejemplo con síntomas anginosos o disnea con el esfuerzo en reposo, síntomas de falla cardíaca o disnea paroxística nocturna, ortopnea, otros síntomas de otros órganos blancos, en especial enfermedad cardiovascular, demencias, los estadios tempranos o incipientes, déficit cognitivos tempranos, para poder comenzar a buscar órganos blancos en estos pacientes. Y un examen físico dirigido que nos ayudará a determinar algunos secundarismos en esa primera consulta. Por ejemplo, un paciente que presenta una tiroides palpable, exoftalmos, temblor fino en miembros superiores, nos hablaría de hipertiroidismo. En cambio, el paciente que tiene una circunferencia del cuello bastante ancha, que tiene una voz nasal y que probablemente es obeso y que probablemente tiene hipersomnia, esos pacientes son más probables que tengan un SAOS. Si los pacientes nos refieren sudoraciones, palpitaciones, cefalea, es probable que tengan un feocromocitoma, aunque hay que tener en cuenta que el feocromocitoma hace menos del 1% de diagnósticos de hipertensión arterial y el edema pulmonar flash es muy característico de las estenosis arteriales renales o los síndromes renovasculares. La debilidad de los canales y las arritmias son muy típicos de los trastornos electrolíticos del potasio y hay que pensar mucho en aldosteronismo y así hay que comenzar a buscar algunas patologías. Recuerden que el hipotiroidismo puede ocasionar hipertensión arterial. Si tenemos más recursos y más herramientas disponibles, podemos evaluar el compromiso de órganos por hipertensión arterial, además de los factores de riesgo cardiovasculares y las comorbilidades asociadas. Entonces es momento de pensar en un ecocardiograma transtorácico si sospechamos cardiomegalia, si sospechamos compromiso cardíaco por hipertensión arterial, un Doppler arterial carotídeo cuando sospechamos enfermedad arterial periférica o enfermedad carotídea que pueda predisponer al paciente a alguna enfermedad cerebrovascular. Si bien es cierto que el Doppler carotídeo no hace parte de ningún tamizaje de riesgo cardiovascular, a pesar de que se ha demostrado que el engrosamiento de la íntima en algunos pacientes podría predecir riesgo cardiovascular, en realidad hoy en día no se recomienda como un tamizaje para la misma, porque realmente la evidencia ha demostrado que si el tamizaje con él de pronto no resulta tan costo efectivo como quisiéramos. Ni las imágenes renales, adrenales en cuanto a estructura y vascularización, dependiendo del caso clínico y si tenemos recursos podemos realizarla. Una fundoscopia o una valoración por un especialista en retina y ocular podría ser apropiado, pero lo ideal es hacer la fundoscopia para buscar cambios de hipertensión arterial. Las imágenes cerebrales solo si hay sospecha de enfermedad cerebral isquémica o hemorrágica. El resto de laboratorios que podemos solicitar en un ambiente con más recursos sí varían dependiendo de la sospecha clínica y hay que individualizar cada caso. Hay que buscar otros factores de riesgo cardiovascular porque establecer las otras comorbilidades de riesgo cardiovascular hace que no solo podamos iniciar un tratamiento y llevarlas a meta según las guías, sino que además nos permite determinar la agresividad con la cual vamos a tratar esta hipertensión arterial. Recordemos que la asociación entre hipertensión arterial con diabetes mellitus es un 15 al 20%, 30% de los pacientes hipertensos tienen además dislipidemia, 40% obesidad
y 40% síndrome metabólico, entre otros. De modo que nosotros ubicamos a nuestro paciente dependiendo el grado de hipertensión arterial que tengamos. En este caso, por ejemplo, un paciente de 60 años, si no tiene factores de riesgo cardiovasculares y la presión arterial está normal alta, podríamos darle cambios del estilo de vida, medidas no farmacológicas y reevaluarlo en 3 a 6 meses para evaluar si las presiones arteriales se lograron reducir. La presión arterial de estadio 1, si el paciente no tiene factores de riesgo, no requiere inmediatamente un tratamiento farmacológico, se pueden iniciar medidas no farmacológicas, pero si ya tiene más de un factor de riesgo, deberíamos comenzar a considerar tratamientos farmacológicos. Si el paciente tiene hipertensión arterial en estadio 2, lo más probable es que requiera un tratamiento farmacológico, que ya veremos más adelante cómo iniciarlo. El escenario en donde iniciamos tratamiento farmacológico es en pacientes con hipertensión arterial grado 1, en especial si tienen uno o dos factores de riesgo cardiovascular, y en pacientes que tienen 3 o más factores de riesgo cardiovascular a partir de presión arterial normal baja. Pero en general todos los pacientes que tienen 2 o más factores de riesgo cardiovascular y uno si ya son hipertensos requieren tratamiento farmacológico, y cualquier tipo de compromiso de órgano blanco, llámese enfermedad renal crónica, cardiopatía hipertrófica, en especial cardiopatía hipertrófica que pueda llegar a ser obstructiva, enfermedad coronaria, pero en general compromiso cardíaco, compromiso de retina, compromiso renal, debe hacer que iniciemos tratamiento farmacológico de forma inclusive tan temprana como presiones arteriales normales altas. Y si el paciente tiene diabetes mellitus, recuerden que estos pacientes generalmente tienen un riesgo cardiovascular intermedio alto, son equivalentes de síndrome coronarios agudos, entonces por eso debemos considerar en pacientes hipertensos y diabéticos de forma temprana iniciar tratamientos farmacológicos para evitar el compromiso de órgano blanco, cardiopatía hipertensiva, fibrilación auricular, enfermedad renal crónica. A partir de estadio 3 es que se considera que tiene compromiso de órgano, enfermedad cerebrovascular, enfermedad cerebrovascular isquémica hemorrágica, enfermedad arterial pérfica o arritmias, como ya mencionamos, fibrilación auricular. Entonces evaluamos todos esos órganos blancos, realizamos una fundoscopia para evaluar si ese paciente, mediante clínica o paraclínicos, cuando tenemos los recursos, podemos determinar si tiene compromiso de ojo o retina, enfermedad arterial periférica, de ACVs isquémicos hemorrágicos, enfermedad renal crónica, enfermedad coronaria, hipertensión arterial, cardiopatía hipertensiva, fibrilación auricular. Pero si usted de pronto está en un área en donde hay muy pocos recursos, basta con que le haga una creatinina, tasa de filtración glomerular, un parcial de una comproteinuria, un electrocardiograma de 12 derivaciones. Es muy probable que en nuestro medio Colombia nosotros no nos comportemos como un país de muy bajos recursos, que solo nos tengamos que limitar a hacer este estudio, sino que probablemente tenemos que comportarnos como un país muy cercano a los de alto ingreso, porque aquí, por ejemplo, tenemos fácilmente acceso a ecocardiogramas, tenemos más acceso a electrocardiogramas también, a las pruebas de función renal, a imágenes cerebrales, a imágenes en miembros inferiores, y una fundoscopia en Colombia no es para nada difícil de conseguir, o una evaluación por oftalmología cuando quede alguna duda. Hay que descartar interacciones medicamentosas, eso es parte clave del interrogatorio del paciente hipertenso, en donde hay algunos medicamentos que nos pueden aumentar la presión arterial. Por ejemplo, los AINES aumentan la sistólica 3 milímetros de mercurio y la diastólica 1 milímetro de mercurio. El celecoxib suele hacer ese efecto, también los AINES, pero más importante es que los pacientes que vienen ya tratados, el tratamiento beta bloqueador y los bloqueadores del sistema renina-angiotensina aldosterona pueden ser inhibidos o pueden ser bloqueados sus efectos por los AINES. Los anticonceptivos orales elevan más que todo la presión arterial sistólica, en especial cuando la dosis de estrógeno es mayor a 50 microgramos o la progesterona mayor a 1 a 4 microgramos como anticonceptivos orales. Y los antidepresivos, si bien los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina no suelen tener impacto sobre la presión arterial, los inhibidores de la recaptación de noradrenalina serotonina suelen aumentar la presión sistólica 2 diastólica 1 milímetros de mercurio, y el osrerio para hipertensión arterial antidepresivos tricíclicos es de 3.19 de forma significativa. El acetaminofén, cuando lo toma el paciente a diario, puede aumentar el riesgo un 34% de padecer hipertensión arterial, pero solo en pacientes que tienen un uso crónico. Y hay otros medicamentos y moléculas que ya son muy conocidas por sus efectos hipertensivos, como los esteroides de pseudoeferina, fármacos o drogas recreacionales como cocaína, y algunos medicamentos un poco más avanzados como la eritropoyetina, los inhibidores de calcineurina, que inclusive utiliza tanto oncología
como reumatología, como dermatología, e inclusive los tratamientos homeopáticos. En nuestro medio es muy frecuente la asociación de ginkgo biloba con hipertensión arterial. Entonces ya le hicimos el diagnóstico a nuestro paciente, ya le hicimos toda nuestra historia clínica y le vamos a iniciar un tratamiento. Y esta diapositiva creo que se queda corta porque nosotros siempre en todo paciente con cualquier patología debemos buscar las medidas no farmacológicas. Son medidas que son generalmente costo efectivas. Reducir la ingesta de sal, en esta guía no lo mencionan, pero reducir las 2 gramos al día de sal, y como en esta guía sí lo recomiendan, quitar el salero de la mesa, pedirle al paciente que baje el consumo de sal al día, reduce la presión arterial. Una dieta saludable, muy similar a la dieta DASH mediterránea, que aumenta la cantidad de carnes de pescado, de proteína, perdón, de pescado, y que aumenta los vegetales en la dieta diaria, siempre y cuando el paciente, su condición económica lo permita, aunque pues esto obviamente es algo que hay que insistir bastante porque disminuye la presión arterial y disminuye el riesgo cardiovascular. Bebidas saludables como bebidas sin azúcares refinados, evitar las bebidas alcohólicas en exceso, máximo una copa de bebida de trago al día, los pacientes que ya lo vienen haciendo y los que no, evitar que lo hagan, y evitar además esas bebidas que hacen en una fiesta hasta la embriaguez de forma intermitente, porque también se asocian con riesgo cardiovascular. Hay que moderar el consumo de alcohol, hay que reducir el peso y hay que hacer una abstinencia al tabaquismo. Importante reducir el estrés en estos pacientes que andan muy ansiosos, que tienen una personalidad que presentan estrés muy fácilmente, son pacientes que tienen más predisposición a tener presiones arteriales más altas a largo plazo, y por eso hay que evitar hacer todo lo posible por tener muchas medidas no farmacológicas para reducir el estrés en estos pacientes. Y la actividad física que se recomienda es 5 de 7 días a la semana, hacer ejercicio durante 20 a 30 minutos, preferiblemente que no sea ejercicio de resistencia, sino más que sea ejercicio aerobio. Todas esas medidas suelen reducir la presión arterial de forma significativa, aunque cada una la reduce de forma variable. Son medidas que han demostrado reducir la presión arterial y es por eso que son coste efectivas, y además que hacen que el paciente se sienta empoderado de su tratamiento y nos ayude mucho a la adherencia. Entonces ya pasamos por las recomendaciones del cambio del estilo de vida y nos enfrentamos a 2 escenarios. El paciente que tiene hipertensión arterial en estadio 2, ese paciente, independientemente de donde nos encontremos, hay que iniciar tratamiento farmacológico. Hay que intentar hacer el tratamiento farmacológico de forma temprana porque es probable que estas presiones arteriales se reduzcan a las metas que veremos más adelante solo con medidas no farmacológicas. Estas son metas en la consulta externa. El paciente con el segundo escenario, el primer escenario más bien, es un paciente que se nos presenta con hipertensión arterial en estadio 1. En este paciente deberíamos pensar en iniciar el tratamiento de forma rápida y temprana cuando estamos enfrentándonos a pacientes con enfermedades de riesgo cardiovascular, enfermedad coronaria, diabetes mellitus, enfermedad renal crónica o compromiso de órganos por hipertensión arterial crónica. Si nos encontramos en un medio con recursos, podríamos optar por darle un tratamiento no farmacológico a pacientes de bajo riesgo. Sin embargo, en pacientes con alto riesgo o ya con enfermedad cardiovascular establecida, es importante iniciar el tratamiento farmacológico de forma temprana, y máximo después de iniciar un tratamiento no farmacológico podríamos esperar máximo 3 a 6 meses para evaluar ya el inicio de un tratamiento farmacológico. Esperar más tiempo después de 3 a 6 meses a que se normalicen las presiones arteriales en un paciente juicioso ya es algo que se considera fútil. Si el paciente está en algún medio en donde no tenemos todos los medicamentos a nuestras manos, ese paciente, si tenemos ese medio tan escasos recursos, deberíamos intentar medidas no farmacológicas durante 3 a 6 meses, en especial si es de bajo riesgo, y a los 3 a 6 meses intentar iniciar un medicamento farmacológico que esté a nuestra mano, pero en general los pacientes de nuestro medio son pacientes que están con posibilidades de tratamientos farmacológicos que no son difíciles de lograr. Tenemos forma de estudiar a estos pacientes, pero nunca hay que obviar los cambios en el estilo de vida que son tan importantes y tan subestimados en la práctica diaria. Entonces, en un ambiente de escasos recursos, con que hagamos una reducción mayor a 20-10 milímetros de mercurio sistólica y diastólica, o que idealmente esté por debajo de 140-90, se considera este paciente con una adecuada meta de presión arterial. Hay que hacerle seguimiento
cada 3 meses a estos pacientes. En cambio, si estamos en un ambiente donde tenemos recursos como nuestro medio, estos pacientes idealmente deberíamos pensar si son pacientes ancianos o pacientes no ancianos. Mayores de 65 años de edad, la meta es menor de 140 a 90 minutos de mercurio, pero siempre hay que ser algo laxos, algo flexibles con esos pacientes que son frágiles, que tienen dependencia funcional severa o que pacientes probablemente no toleran el tratamiento farmacológico por caídas o síncopes frecuentes. Y si el paciente es joven, en ese paciente sí podemos darnos el lujo de mantener presiones mucho más bajas, menores de 130-80 minutos de mercurio, pero siempre evitar bajar o mantener una presión arterial por debajo de 120-70 minutos de mercurio. Pues recuerden que la mortalidad de los desenlaces adversos de hipertensión arterial de tratamiento antihipertensivo se basa en una curva en J, en donde la presión arterial muy baja por debajo de 120-70 se puede asociar a eventos adversos. Entonces aquí las metas es entre 130-80 y 120-70. Y el control también cada 3 meses, cuando la presión arterial se mantenga estable. ¿Qué hacemos con los pacientes una vez les iniciamos tratamiento y vuelven a nuestra consulta? Habitualmente los pacientes se suelen controlar, pero ¿qué pasa cuando no? En un ambiente de escasos recursos, utilice el antihipertensivo que tenga a la mano e intente combinar bloqueadores de los receptores de angiotensina con tratamientos tipo calcioantagonistas dihidropirínicos. Pero si estamos en un ambiente con más recursos, podríamos optar por hacerle una terapia antihipertensiva dual de entrada en pacientes hipertensos, porque ha demostrado que es mucho más efectiva, pero se inicia a unas dosis bajas, control en 1 a 3 meses. Si ese paciente a los 3 meses nos vuelve nuevamente con presión arterial por fuera de metas, deberíamos buscar darle un tratamiento ya con dosis plenas de inhibidor del sistema renina-angiotensina-aldosterona más un calcio antagonista dihidropirínico. Y si el paciente en el próximo control nos vuelve sin un adecuado control de presión arterial, en pacientes con dosis tope de calcioantagonistas IECA asociado a un IECA umbra, o sea, un antagonista receptor de la aldosterona, deberíamos asociar un diurético, preferiblemente tiazida, 12.5 a 25 miligramos al día. Si el paciente, a pesar de que ya tiene tratamiento con angiotensina, con inhibidor del sistema angiotensina-aldosterona, y un calcio antagonista dosis tope y un diurético dosis tope o máximas toleradas, ese paciente se considera que tiene una hipertensión resistente. Ahorita veremos qué hacemos con esos pacientes, pero si confirmamos esa hipertensión arterial resistente, deberíamos pensar en adicionar espironolactona como terapia estándar para los pacientes con hipertensión arterial resistente. Recuerden datos claves que nos ayudan a ser agresivos y obsesivos con el control de presión arterial, y es que solo el 50 o menos del 50%, inclusive en países desarrollados, solo el 50%, inclusive menos de los pacientes hipertensos, reciben algún tipo de antihipertensivo. La reducción, cuando usted inicia el tratamiento de antihipertensión al paciente, reducirle la presión arterial sistólica 20 minutos de mercurio, reducirle la diastólica 10 minutos de mercurio, se asocia con una diferencia de 50% de riesgo cardiovascular. La no adherencia se evidencia en 10 hasta un 80%, y esto es bastante variable y probablemente depende de la relación médico-paciente, de lo acuciosos que seamos y del esquema que elijamos en estos pacientes. Siempre hay que preferir el tratamiento con monoterapia, una sola píldora con 2 moléculas hasta 3 moléculas, porque el que el paciente solo se tome una tableta al día que lleva 3 o 2 moléculas mejora mucho la adherencia. Es una realidad que la no adherencia se correlaciona directamente con presiones arteriales. Entre más alta sea la presión arterial, hay menos posibilidad que el paciente tenga una adecuada adherencia, porque habitualmente los pacientes son descuidados y porque además los pacientes muchas veces tienen más comorbilidades, tienen más medicamentos, lo cual hace que su adherencia sea mucho menor. El tratamiento ideal debería ser monodosis, o entre menos dosis mucho mejor, debe ser costo efectivo y debe ser individualizado para cada caso clínico y enfocado en los factores de riesgo cardiovasculares. Y luego viene la sección 9, en donde tenemos los distintos casos especiales de comorbilidades, y primero nos encontramos con enfermedad coronaria. 20-30% de los infartos o eventos de miocardio que llegan se asocian a hipertensión arterial. El tratamiento lo iniciamos si la presión arterial está mayor o igual a 140-90 milimetros de mercurio.
La meta debe ser menor a 130-80 minutos de mercurio, pero podemos ser algo más flexibles con pacientes ancianos. La primera línea del tratamiento después de un infarto debe ser los inhibidores del sistema renina, angiotensina, aldosterona, tipo IECAS o tipo ARA2, o como hoy en día les decimos BRA. Y control del riesgo cardiovascular, buscar las otras enfermedades de riesgo cardiovascular, diabetes mellitus, dislipidemia, en cuyo caso deberíamos, después de un infarto, si considera un paciente con muy alto riesgo, y la meta hoy en día es menor a 55 minutos de mercurio después de la guía que apareció de control de lípidos europea del año pasado. La enfermedad cerebrovascular es una enfermedad catastrófica. Se manejan las mismas metas que para hipertensión arterial por enfermedad coronaria, pero el LDL debemos mantenerlo en esta ocasión menor a 70 minutos de mercurio, y se deben buscar otras comorbilidades que predisponen a enfermedad cerebrovascular y hacer el control de las mismas. La falla cardíaca, en especial la falla cardíaca con FAI reducida, debería iniciarse el tratamiento igual con metas similares a las de los pacientes con enfermedad coronaria, pero con la salvedad que debemos mantener las presiones arteriales en meta, que deben estar entre 130-90 y 120-70 mililitros de mercurio. Reducir la presión arterial por debajo de 120-70 puede generar eventos adversos y malos desenlaces en estos pacientes. La primera línea de pacientes con falla cardíaca, en especial con FAI reducida, deben ser los inhibidores del sistema renina-angiotensina aldosterona tipo IECA o tipo BRA, porque estos medicamentos reducen el remodelamiento perjudicial del miocardio, y eso hace que se deteriore mucho más la función ventricular a largo plazo, en especial en falla reducida. Pero hay que contemplar en los pacientes con una fracción de eyección reducida el inicio temprano de la terapia tipo inhibidores de la hiperlicina y antagonistas del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Luego viene la enfermedad renal crónica. Las metas, lo mismo, se inicia el tratamiento si la presión arterial es mayor o igual a 140-90 minutos de mercurio, con una meta que siempre debería estar menor a 130-80. En ancianos puede ser una meta mucho más laxa. Recordar que a medida que disminuye la tasa de filtración glomerular, es probable que comience a aumentar la presión arterial, e inclusive esta presión arterial puede terminar siendo resistente al tratamiento. Y estos pacientes se caracterizan por tener un perfil que es no diper, una presión arterial o una hipertensión arterial que tiene un predominio muy nocturno. Los inhibidores del sistema renina-angiotensina aldosterona inhiben la proteinuria, aunque pueden favorecer hipercalemia, en especial si usted mezcla un IECA y un BRA, que eso ya no se debe hacer luego el estudio en Target. Estos inhibidores del sistema renina-angiotensina aldosterona inhiben la proteinuria, lo cual les hace una opción muy atractiva para los pacientes con diabetes mellitus y proteinuria, y hay que utilizar calcio antagonistas y furosemida en vez de hidroclorotiazida si la tasa de filtración glomerular está por debajo de 30 mililitros por minuto. Si está mayor a 30 mililitros por minuto, podría utilizarse hidroclorotiazida, aunque probablemente estos tiazidas, si bien es cierto que son muy buenos antihipertensivos, no son muy amigables desde el punto de vista metabólico y favorecen mucha hiponatremia, en especial en pacientes mayores de 65 años de edad, pero mucho más especialmente en pacientes mayores de 80 años de edad, en quienes pueden provocar hiponatremias severas asociado al consumo de medicamentos tiazídicos. En los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, las metas son las mismas que para enfermedad renal crónica. Hay que intentar hacer un control preguntar al paciente si aún tiene un tabaquismo activo, intentar controlarlo si es posible, enviarlo a psicología, psiquiatría, neumología, para que comiencen a hacer todo un plan para que haga una abstinencia de este cigarrillo. Y se pueden utilizar los beta bloqueadores en casos seleccionados, como en pacientes que tengan falla cardíaca con FAI reducida, enfermedad arterial crónica, de forma que se logra reducir la mortalidad para esas patologías. Si no tiene ninguna de esas, hay que plantearlo como una tercera, incluso cuarta línea de tratamiento, porque pueden favorecer las exacerbaciones según estudios que han aparecido este año. Los pacientes con VIH positivo tienen una connotación especial y son pacientes que tienen interacciones calcio-antagonistas, o más bien, los pacientes con calcio-antagonistas o los calcio-antagonistas tienen muchas interacciones con muchos antivirales, por eso los calcio-antagonistas deberían evitarse en esta clase de pacientes. La diabetes mellitus tiene las mismas metas que para enfermedad coronaria y para enfermedad renal crónica. El tratamiento debe ser dirigido no solo para hipertensión arterial, sino que hay que buscar obsesivamente unas metas guiadas por guías para lograr unas adecuado control glucométrico. El LDL es menor de 70 miligramos por decilitro siempre y cuando el paciente tenga enfermedad coronaria tipo infarto, porque en cuyo caso debería tener un control menor a 55 minutos de
miligramos por decilitro de LDL. Si tiene un compromiso de órgano blanco que no sea un infarto previo, la meta debería ser menos de 70. Si tiene un compromiso de órgano blanco ausente, o sea, el paciente tiene diabetes no complicada, la meta del LDL debe ser menor a 100 y estará bien. Las enfermedades reumatológicas, algo olvidadas dentro de los pacientes hipertensos, nos recuerdan que los pacientes con artritis reumatoide y con artritis psoriática tienden a tener mayor prevalencia de hipertensión arterial, y es por eso que en estos pacientes, si están hipertensos, se debe evitar el uso de antiinflamatorios no esteroideos, y recordar que cuando le acabamos los pulsos o los tratamientos con ciclos de corticoides, por alguna razón la presión arterial se puede aumentar. Hay algunas situaciones especiales como los pacientes que tienen hipertensión arterial resistente al tratamiento. Hay una definición como la cual es que el paciente tenga una presión arterial mayor de 140 a 90 mililitros de mercurio, pese a un tratamiento con 3 o más antihipertensivos a dosis tope o máximas toleradas, que incluyan un diurético que también debe estar a dosis tope o máxima tolerada. Esta es la definición operativa, pero siempre es importante recordar que para hacer el diagnóstico de hipertensión arterial resistente al tratamiento hay que descartar una pseudoresistencia. Es decir, que cuando a un paciente ya lo encontramos con, por ejemplo, IECA más calcio antagonista más un diurético y están a dosis tope o dosis máximas toleradas, estos pacientes siempre se debe hacer un enfoque previo a considerarlos con resistencia al tratamiento, como por ejemplo evaluar la adherencia al tratamiento, evaluar por ejemplo que si el paciente no tenga efectos adversos frecuentes con alguno de los antihipertensivos y los esté suspendiendo, evaluar por ejemplo una adecuada toma de presión arterial con un manguito apropiado para el brazo del paciente, evaluar por ejemplo que el paciente esté recibiendo otros medicamentos que aumenten la presión arterial, por ejemplo evitar secundarismos en estos pacientes. Todo esto, vea que es un enfoque completo que hace que después de descartar que el paciente existe, o más bien confirmar que este paciente tiene buena adherencia, se toma todos los medicamentos todos los días, no ha recibido corticoides, AINES o algún medicamento que esté bloqueando sus efectos y no ha comenzado a presentar algún secundarismo, y en especial el paciente lo tolera adecuadamente y tolera las dosis tope, ahí sí consideramos el paciente con hipertensión arterial resistente al tratamiento. ¿Por qué hago tanto énfasis en los diagnósticos diferenciales y en las pseudoresistencias? Porque hasta el 50% de los pacientes con hipertensión arterial que se consideran en algún momento resistencias al tratamiento, cuando les hacen una historia clínica completa y son muy acuciosos en cuanto a los diagnósticos diferenciales, se encuentran que están tomando, por ejemplo, metoclopramida o ginkgo biloba, que son medicamentos que aumentan presión arterial, o AINES o corticoides que bloquean el IECA o aumenta la presión arterial respectivamente. Por eso es importante hacer un enfoque previo para saber realmente si el paciente está teniendo buena adherencia y considerarlo con una resistencia al tratamiento. Una vez confirmamos la hipertensión arterial resistente al tratamiento, debemos descartar secundarismos de hipertensión arterial según el caso clínico y considerar y plantear cambiar nuestra hidroclorotiazida a un medicamento similar a hidroclorotiazida tipo, por ejemplo, indapamida, que estos medicamentos pueden y generalmente vienen en una sola tableta con perindopril o con algunos otros medicamentos para hacer la adición. Si el paciente tiene hipertensión arterial resistente al tratamiento confirmada, la primera elección es espironolactona. Pero si la creatinina de estos pacientes está mayor a 2 miligramos por decilitro o el potasio está mayor a 5, estos pacientes pueden tener otras opciones distintas al antagonista de los receptores del mineralocorticoides como amiloride, doxazosina, eplerenona, clonidina y beta bloqueadores. La hipertensión arterial resistente al tratamiento siempre debería comenzar a recibir un seguimiento por medicina interna o por cardiología para llevarlos a una clínica dirigida de hipertensión arterial. Hablando de secundarismos, los secundarismos o la hipertensión arterial secundaria, es decir, hipertensión arteriales que son o que están en función de alguna patología de base, hacen parte del 5 al 10% de todas las hipertensiones. El 90 al 95% de las hipertensiones arteriales son primarias o esenciales, en donde no nos encontramos ningún diagnóstico diferencial que explique la hipertensión. Y se debe considerar buscar causas secundarias de hipertensión arterial en estos criterios. Paciente con hipertensión arterial del joven, que se define como una hipertensión arterial en pacientes de 30 o menos años. Hipertensión arterial resistente al tratamiento, que ya lo vimos en las diapositivas previas. Hipertensión arterial que se deteriora súbitamente, o sea que hace crisis hipertensivas a menudo, o paciente de hecho con crisis hipertensiva, en cuyo caso durante la valoración en urgencias, inclusive en pisos de hospitalización, se debería evaluar si este paciente tiene una adecuada adherencia o una mala adherencia,
porque lo más frecuente en esas crisis hipertensivas es que realmente no está teniendo una buena adherencia al tratamiento. Causas frecuentes de secundarismo: enfermedad renal crónica, renovascular, síndrome de apnea obstructiva del sueño, hiperaldosteronismo y que sea secundaria a medicamentos. Siempre es importante tener en cuenta que encontrar un secundarismo muchas veces no cura la hipertensión arterial, pero sí por lo menos permite que se reduzcan las dosis de antihipertensivos. Y si bien es cierto que uno debe avanzar en estudios según lo que va encontrando la clínica, entonces en un paciente, por ejemplo, que llegue con hipertensión arterial de 200, 100 y además tenga un soplo abdominal y que además de pronto sea más bien una mujer que sea joven, uno dice tiene una enfermedad renovascular y por ejemplo en ese caso le pide además de una pesquisa inicial que puede ser función renal, TSH, parcial de orina, hemograma, electrolitos en especial potasio, pues una le va pidiendo un Doppler de arterias renales. O si el paciente por ejemplo tiene un cuello ancho, tiene hipersomnia nocturna y el familiar le dice que es un roncador habitual, uno le podría pedir una polisomnografía para intentar buscar un síndrome de apnea obstructiva del sueño. Y así con el resto de enfermedades, unos niveles de aldosterona sobre una actividad renina-angiotensina, aldosterona aumentada, esa relación puede hacer sospechar un hiperaldosteronismo, sobre todo en pacientes que están hipertensos con hipocalemia y con hipernatremia. Los estudios avanzados en nuestro medio se pueden hacer y siempre deberíamos perseguir secundarismos en esta clase de pacientes. El siguiente escenario preocupante son las emergencias hipertensivas, que la definen como una elevación de presión arterial asociada al compromiso de un órgano blanco, ya sea retina, cerebro, corazón, grandes vasos y renal. Sin embargo, la guía es clara y en esta parte de pronto sí no estoy muy de acuerdo, y es que no definen un umbral específico de emergencia hipertensiva. Generalmente el rango de emergencia o crisis hipertensiva es mayor a 120-80, pero la guía tiene en cuenta a los pacientes que siempre uno encuentra literatura que, si bien es cierto que el punto de corte para crisis hipertensiva es mayor de 180-120, algunos pacientes pueden hacer crisis hipertensiva con rangos de presión arterial mucho menor, incluso en los pacientes que no tienen antecedentes de presión arterial. Entonces, en cuanto a las complicaciones del sistema nervioso central, nos podemos encontrar con un ACV con una emergencia hipertensiva o con una hipertensión arterial maligna que la definen con una presión arterial mayor de 200-120 milímetros de mercurio y compromiso de la retina por hemorragias. En estos pacientes en las siguientes horas deberíamos reducir la presión arterial media de 20 al 25% y los medicamentos de elección son la betalol y nicardipino. La encefalopatía hipertensiva se debe iniciar de inmediato el tratamiento antihipertensivo y la presión arterial media se debe reducir unos 20 a 25% de forma inmediata. La betalol y nicardipino nuevamente como opciones de primera línea, nitroprusiato como opción de segunda línea. Y de la misma forma para el ACV isquémico es importante poder diferenciar entre un paciente que vamos a trombolizar y un paciente que no vamos a trombolizar. El paciente que no vamos a trombolizar hay que permanecer con cierto grado de tolerancia en cuanto a la elevación de presiones arteriales, porque esto protege el área de penumbra isquémica del ACV y evita mayores secuelas a largo plazo. Entonces, debemos permitir presiones arteriales altas en pacientes que no vamos a trombolizar. Cuando la presión ya es demasiado alta, como mayor a 220 milímetros de mercurio sobre 120 milímetros de mercurio, podríamos en la siguiente hora reducir la presión arterial media más o menos un 15%, y esto lo podemos hacer con la betalol, nicardipino o nitroprusiato. En el ACV isquémico que vamos a trombolizar, deberíamos reducir esa presión arterial de forma rápida, menos de 15% y que quede por debajo de 185-110 milímetros de mercurio para poder trombolizar a estos pacientes. Los pacientes neurológicos, si se dan cuenta, se pueden manejar la mayoría con la betalol y de segunda línea nitroprusiato. Las ACVs hemorrágicos se debe llevar de inmediato la presión sistólica por debajo de 130, con sistólicas que estén entre 130 y 180 y estudios que dicen que por debajo de 140 comparado con controles pues con presión arterial mucho más laxas, no hay diferencias neurológicas, pero esta guía ya nos pone claro que de inmediato en un paciente con un ACV hemorrágico se debe mantener la presión de 130-180 milímetros de mercurio y que el betalol es la primera línea, seguido por nicardipino. En los eventos coronarios agudos se debe mantener una presión arterial por debajo de 140 milímetros de mercurio, sobre todo en una emergencia hipertensiva, y podemos utilizar nitroglicerina como segunda opción, la betalol. O recordemos que la betalol en pacientes con hipertensión arterial sin crisis hipertensiva, pero más que la betalol, el metoprolol endovenoso se asoció a mortalidad en pacientes con presión arterial sistólica menor de 120, cardíacas mayores de 110 o que sean mayores de 70 años. En el edema pulmonar y choque cardiogénico agudo, estos pacientes también deberían tener presiones arteriales menores a 140 milímetros de mercurio, igual que en la enfermedad
enfermedad coronaria, y en estos pacientes la nitroglicerina es una opción muy atractiva. En la disección aórtica se debe reducir la presión arterial sistólica menor de 120 metros de mercurio y la frecuencia cardíaca menor de 60 latidos por minuto. Y uno inicia muchas veces con la betalol, le baja la frecuencia por debajo de 60, y si a pesar de eso la sistólica está por encima de 120 metros de mercurio, le adiciona nitroprusiato o nitroglicerina o nicardipino a estos pacientes, preferiblemente nitroprusiato. Si el paciente en cambio tiene una eclampsia o preeclampsia severa, se puede utilizar la betalol nicardipino para llevar las presiones arteriales por debajo de 160-105 minutos de mercurio. En toda crisis hipertensiva deberíamos evitar un hemograma, sodio, potasio, LDH, creatinina, neuroanálisis, electrocardiograma, y siempre intentar buscar una fundoscopia, en especial pacientes con hipertensión arterial maligna, que generalmente están mayores a 200-120 minutos de mercurio. Las troponinas, el ecocardiograma, la resonancia TAC de cráneo simple, el angioTAC de grandes vasos aórticos en busca de una disección aórtica, el ecocardiograma esofágico, la radiografía de tórax, son opciones que no están disponibles en todos los países, en todos los centros, más bien en todos los centros hospitalarios, y por eso se reservan solo a centros de alta complejidad. Pero recordemos que todo paciente que tiene una presión arterial sistólica mayor de 200 y diastólica mayor de 120 metros de mercurio, el 20 al 40% tiene algún tipo de secundarismo. En cuanto a las conclusiones, la guía de la Sociedad Internacional de Hipertensión aparece como una respuesta al tratamiento de hipertensión arterial según los recursos disponibles de salud en los distintos países. Los rangos de tensión arterial para realizar el diagnóstico de hipertensión arterial se homogeneizaron para poder hablar el mismo idioma con otras guías, y pues obviamente para aterrizarlo más a países donde no hay tantos recursos como para hacer tratamientos farmacológicos tempranos. Tratar según los recursos disponibles que tengamos a la mano. Yo considero personalmente que Colombia tiene un perfil que se acerca un poco más hacia los países con altos ingresos, donde podemos hacer mapas, podemos hacer tratamiento o monitoreo domiciliario de presión arterial o ambulatorio, ¿sí? De presión arterial hecho por el paciente. Tenemos tratamientos, por ejemplo, como una sola píldora con varios medicamentos, 2 medicamentos, hasta 3, aunque esto requiere algún trámite especial. Podemos, por ejemplo, buscar un secundarismo de una forma más o menos adecuada en clínicas de alta complejidad, pero también tenemos zonas en Colombia que tienen hospitales únicamente nivel 2 máximo o nivel 1, centros de salud, donde sí podríamos aterrizar esta guía a una guía de bajos recursos mientras inicia una remisión ambulatoria u hospitalaria a un centro de mayor complejidad, que a veces suele tardar varios días, que es lo que hemos vivido todos los que hemos hecho en un área realmente rural. Realmente esa es la revisión de los aspectos destacados de la guía de crisis de hipertensión arterial de la Sociedad Internacional de Hipertensión. Probablemente en los siguientes días vamos a ver bastantes discusiones de la guía, tanto de los que están a favor del Dr. Welton, de las guías americanas de la AJA que salieron hace unos cuantos años, o la guía de hipertensión arterial de los europeos que también salieron hace pocos años, que manejan distintos rangos de presión arterial, unos pensando en la mortalidad con presiones arteriales bajas y tempranas, y otros pensando más en la realidad de nuestro medio, que no podemos sobrecargar el sistema con presiones arteriales y de pronto mandarles el mensaje a algunas aseguradoras de que los pacientes son hipertensos cuando realmente sus presiones arteriales son normales altas. Queda de pronto discusión de cada uno, y espero de pronto tener una discusión en los siguientes días en el servicio de esa presión arterial. Muchas gracias.